seguimos con Leonardo Carvalho. Fíjate, el país tiene una encrucijada importante que ahora que vamos a entrar en campaña tiene que discutir. La revolución, Maduro y los suyos tienen que discutir cómo hacen para renovar un discurso que está agotado. Porque el discurso de la revolución ahorita en Cuba, bueno, ya sin plata, quebrados, la gente salió a la calle porque les quitaron los subsidios y subieron la gasolina, y como aquí el 27 de febrero. Ya ese régimen no aguanta más porque no tiene plata ni siquiera para los aviones, para los tanques, para mantener la estructura militar que era famosa. Ya no tiene. Eso está obligado a moverse, porque esa revolución clásica y vieja no sirve, está desfasada como la de Nicaragua. Eso ya no sirve para nada. Tienes que mirar a los chinos. Tienes que mirar a los chinos y los nuevos discursos que hay. Más revolucionario es Milei que Maduro. Eso es triste. Porque tienes que revisar las tesis, ver este mundo digital, eso a dónde va. Esta cosa que la memoria humana la van a meter en un chip y te la van a colocar en un robot, qué sé yo. Tienes que ver que el mundo es otra cosa, que ya no es los gallineros verticales ni nada de esa cosa. Que la eficacia de la revolución tienes que revisarla porque no es capaz de tapar un hueco, de arreglar el problema de la luz, del agua. Este enfrentamiento con los americanos tienes que revisarlo. O sea, porque no es el problema que te compren el petróleo, es que si tú no te entiendes con los americanos, te van a montar conspiraciones todos los días y le van a dar plata a este, eso que hacía Story, que era dirigir la oposición para fregar a Maduro. Tienes que entender que hay un mundo diferente y que tú, como López Obrador, decirle a los americanos, respétame más y nos entendemos. Quítame las sanciones porque tú no eres Dios ni nada, pero además yo te voy a dar tu petróleo y voy a cumplir los compromisos. Pero quítame las amenazas, él se busca. Pero eso parte de que la revolución tiene que discutirse. Sí, y todas sus enormes contradicciones y sus fallos garrafales. O sea, si tú tomaste Sidor, que lo tenía una compañía argentina y producía 4.700.000 toneladas al año de acero, y antes que llegaran las sanciones de Trump, por ahí por el año 13, etcétera, ya estaba en menos de 500.000, fracaso es tuyo, porque la estatizaste completamente. Si tú tomaste petróleo de Venezuela, Chávez la mantuvo, pero con Maduro se fue palo abajo antes de las sanciones. Si además tú tienes un discurso presuntamente, gaseosamente socialista, pero a la hora de la verdad, eso lo explicaba yo ayer, anteayer, por las redes. Si el fascismo tiene 10 rasgos y tú los tienes todos, o sea, bateas de 10, bateas 1000 puntos, o sea, no es que tienes uno o dos rasgos. Entonces, tú estás teniendo una práctica, una praxis fascista, pero tienes un discurso socialista, pero a la vez ese discurso socialista no sirve para un carrizo porque se hundió todo. Y Venezuela no era Cuba que tenía azúcar, no, Venezuela tenía petróleo, acero, etcétera, etcétera. Entonces, pero además tú trinaste contra el dólar y dolarizaste, o sea, tú introduciste una serie de medidas que algunos dicen neoliberales, no, son de supervivencia, o sea, porque al final yo creo que los políticos que van hacia ser estadistas, o sea, que van más arriba, son unos tipos que ya en el siglo XXI son enormemente pragmáticos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, tanto Estado cuanto necesite y tanto mercado cuanto se pueda. Entonces combinan y a veces hacen unas medidas. A veces son derechos, otras de izquierda, otras del centro. Exacto, otras veces de recoger. Se mueven. Depende cómo vaya la cosa y no están amarrados ellos, que es horrible, un gobernante amarrado a un credo ideológico y peor todavía que pretenda amarrar a la gente. Entonces, estos desde una supuesta izquierda están haciendo una política más bien fascista. Y del lado de la oposición yo lamentablemente no veo discurso. Tú tienes ese papelito que me enseñaste, 10 errores, 10 ismos. Sí, es un poco, a lo mejor en agosto que en mis vacaciones escribo algún ensayo sobre eso, 10 ismos de la oposición, porque la oposición ha fracasado muchísimo, nos parecemos en eso a la oposición a Gómez. El señor murió en la cama, no solo porque tenía petróleo, ejército y tal, sino porque la oposición que tenía enfrente era un fracaso todos los días. Entonces, una oposición que se mueve en una especie de cóctel
de diejismo, maximalismo, o sea, lo quiero lo máximo una vez, quiero noquear al tipo ya en el primer round, inmediatismo, ya, Chávez, vete ya, etcétera, que además tiene moralismo. Sí, yo soy el héroe, lo bueno, y el otro el diablo. Yo soy el bien y tú eres Sí. el mal. El gobierno es gente decente, guaco. Sí. Y a la vez tiene juridicismo, eso nos ha enrollado mucho. Yo me acuerdo mucho de Tulio Álvarez, muy bueno como erudito en derecho constitucional, pero mareándonos a todos el año 2004 diciendo que las elecciones que venían, el referéndum, el no sé cuánto, estaba viciado por la Constitución, artículo. O sea, muchísimas veces el discurso de la oposición, en vez de ser político, es juridicista. Sí. No es que no metas lo jurídico, sino si tú lo exageras. Entonces, esa combinación de moralismo y juridicismo y la política real, ¿qué? Entonces el chavismo viene y nos pasa por encima. La quinta cosa, el voluntarismo. O sea, como los petroleros, mis amigos petroleros, ni un paso atrás, ahí vamos de frente y nos liquidan. El nominalismo, o sea, creerse que porque le pones un nombre a las cosas, cese de la usurpación, no sé qué, hasta el final. O sea, tú te lo crees hasta el final. Entonces, ¿dónde está el final? ¿Llegó ya al final o esto es un preliminar del final? Ya no saben. El triunfalismo, o sea, lo podemos todo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el caso de María Corina es muy típico, lo digo porque lo estamos viviendo. Es muy chévere para un político tener 2,5 millones de votos. O sea, yo no digo que eso sea malo, yo no lo niego, pero yo lo ubico en el total y digo, 20 millones de inscritos en el REP, si tú sacas 2,5 millones es 12%, tienes el 12%. Pero tú ves tweets y mensajes de gente diciendo, tenemos el 90% del pueblo. No, chico, tienes el 12%. Entonces, ese triunfalismo. Pero después, cuando la vida te pasa por encima y te rompes la nariz o chocas con el molino de viento, el derrotismo. A esta gente no la saca nadie. Esta gente dijeron que van Dictadura no sale con votos. Dictadura no sale con votos, dijeron que iban hasta 3 siglos, y entonces 3 siglos, entonces por tanto yo tengo que decidir si me quedo aquí o me voy. El supremacismo, eso del bien, o sea, estoy arriba, yo soy bien, el bien versus el mal, pero después que fracasas con tu supremacismo, viene el inferiorismo. O sea, ellos no van a hacer elecciones para perder. O sea, ya, entonces, como ellos no lo van a hacer, esa es la intención de ellos, de Perinola que sí, pero eso tiene su contra, ¿no? Como ellos ya su voluntad, entonces tienes complejos de inferioridad, de superioridad, o sea, esos diejismos, ese revoltillo, ese cóctel, y no se ha aclarado porque los liderazgos han sido enormemente cobardes, caray, hay que decirle la palabra, y no han puesto sobre el tapete. Vamos a evaluar lo que vivimos el año pasado, la huelga petrolera, todas las cosas. Calladito. Y entonces tú aprendes un poco, cuando tú haces autocrítica, yo no digo flagelación, pero autocrítica sensata, tú para la siguiente no puedes venir con la misma. Entonces, no, ellos han estado cómodos. Nunca explican nada. Nunca explican. ¿Tú sabes por qué este Pase programa, la página y mira, vamos para lo mismo. ¿Tú sabes por qué este programa se llama Kikosi? Por esa lista. Porque esa lista lo que demuestra es que tú tienes un problema, un cortocircuito entre el cerebro y el corazón y las emociones. O sea, no usas el cerebro, no piensas, no reflexionas. Todo el que no está contra mí es mi enemigo, está contra mí. No crees en la diversidad, no toleras, no discutes, no reflexionas, no corriges. ¡Ah, eso es de loco! Y al final, si me faltaba una, todas esas 10 o 12 combinadas, ¿Con cuál otra? da algo que Lenin habló de la enfermedad, el izquierdismo, la enfermedad infantil De la izquierda. El infantilismo. O sea, al final es como un muchacho, una turba de muchachos, muchos, peleando con unos adultos bien astutos, bien sagaces, bien maquiavélicos. Entonces podemos tener la mayoría, podemos tener esa sensación, y yo creo que es correcto, de que ellos son bien malos gobernando, pésimos, pero en el combate político nos dan vuelta y media. Así es. Porque funcionan maquiavélicamente, y de este lado combinan todo eso, te da un chamo, yo quiero este juguete el más caro de una vez. Lo que yo creo, lo que- o sea, no es la realidad, sino lo que yo quiero. Wow. Y todavía van a seguir, reflexionen. Eso hay que decírselo a la gente. Sí, lo estamos diciendo. Pongan la etiqueta que te pongan, hay que decirle, mire, vamos a seguir, vamos a votar, como tú dices, por el que obtenga los mejores números y la economía del voto. Y todo el que te diga, vamos, no vote, chao, está bien, ok, lo que te dé la gana, pero hay que superar eso y tratar
de producir en Venezuela un clima que te permita discutir, cónchale, como adulto. como Pues adulto, otro con detallito ideas. de ese infantilismo es el ponerle apodos de animales a los demás. Eso es lo que hacen los muchachitos de Alacranes. cuarto grado. O sea, ellos Todo el que diga no, alacrán, no razonan, mira, sino animalizan y es un apodo. todo el que dice alacrán, él tiene veneno en la sangre. Todo el que usa esa argumentación. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Muy bien, me gustó la litica. ¿Sí? Todas esas las padezco yo. A la 1 y a las 10, ¿qué cosa? Y otra vez.